Loco gatito, definición de Alfredo Blanco con respecto al presidente de la Nación, Javier Milei. ¿Cómo andás, Alfredito? Bien, Ricardo. Sí, yo decía que se presentó siempre el presidente Milei como un león, ¿no? Y alguien, cuando le quiso criticar alguna de sus ideas, dijo, no es un león, es un gatito mimoso. Creo que esa dicotomía en si va a ser muy intransigente y duro o no, tiene distinto tono si uno piensa en el terreno de lo político institucional o uno piensa en el terreno de lo estrictamente económico. Mira, esta semana por supuesto ha habido muchísimas noticias, de hecho el gobierno nacional tiene una hiperactividad, fue anunciado ese decreto de necesidad y urgencia, fue anunciado que hoy se mandan una serie de leyes para las extraordinarias. Pero digo, eso de ser intransigente, de ser el león que ruge en lo político, probablemente aparezca como una estrategia interesante. Yo no opino de eso, de parte del gobierno, que acorrala de alguna manera a los opositores. Ahora, yo creo que hay que tener cierto cuidado, me parece a mí, que eso no signifique cortar demasiados puentes, porque para que la política económica funcione, lo dijimos ya en varios programas, es necesario tener volumen político y capacidad de generar consensos. Así es. Da la impresión que si lo político es demasiado, ruge demasiado el león, es probable que hasta potenciales aliados se hagan a un costado. Ahora, eso digo en lo político. En lo económico, en realidad, en lo económico parecería ser un gatito bastante ortodoxo en términos de política económica. Nosotros dijimos varias veces que antes que asumir el gobierno, muchos planteaban de que se iba a producir o una hiperinflación o una catástrofe. Y dijimos, bueno, eso es subestimar los instrumentos que tiene de política económica el Estado Nacional. Y en realidad ha tomado una serie de medidas. En esta semana, además, creo yo, hay dos medidas que son muy importantes. Una de ellas que anuló, ha salido la resolución, terminando con el sistema para importar de la CIRA, sí, que además había dado lugar a muchas arbitrariedades y a no pocas corruptelas. Uno habla con algún empresario de Córdoba que dice, a mí no me aprueban la CIRA, no me dan la plata, y sin embargo fulano de tal, que es un competidor, obtiene todo y me dice que lo hace mediante algún procedimiento no muy santo. Bueno, lo ha sustituido por un sistema que existe en muchos países, que es un sistema de información, es decir, un sistema de información anticipado. Eso es una buena cosa. Complementariamente con eso no se podía hacer en la medida en que no se recuperan divisas, no se puede tampoco flexibilizar tanto. Lo que hizo el Banco Central, sacó una comunicación, que es la 12695, por el cual comunicaba que en el intento de resolver el problema de las deudas por importación, recordás que nosotros dijimos, muchos importadores importaron, le dijeron que le iban a dar los dólares a los 180 días, no se los dieron nunca, entonces ahora le ofrecen la posibilidad de un título, en realidad son 3 títulos distintos a diferentes plazos, con series diferentes, que le va a permitir ir regularizando, ir teniendo una fecha cierta de disposición, ¿no es cierto? Bueno, con eso, digamos, es como que con esos bonos, que le han puesto un nombre muy significativo, se llama BOPREAL, que es Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre, un nombre que está ligado a esta mención recurrente que hay sobre la libertad. Pero digo, entonces en eso, yo diría, es bastante ortodoxo. Con el tema de la política monetaria, la decisión de ya no existían las LELIQs, a pesar de que muchos creían de que iba a estallar todo, muchos bancos habían pasado su posición a pases. Bueno, sacaron una alternativa de ofrecer letras del Tesoro y en ese terreno han ordenado bastante lo monetario. El ministro de Economía y el presidente del Banco Central no va a tomar decisiones para confrontar demasiado con el sector financiero porque son hombres que provienen de ese sector, ¿no es cierto? Digo, te doy un ejemplo, por ejemplo. El Banco Central le dijo a los bancos, mire, como voy a bajar la tasa de interés de la política monetaria y la tasa de interés mínima para los créditos a plazo fijo,
y para evitar que muchos inversores se corrieran de allí a buscar dólar, dijo, pero de todos modos mantenga los depósitos ajustables por UVA, que pasó a ser, eran casi insignificantes, y pasó a ser el único activo que tiene un inversor relativamente pequeño, que enfrentado a que el dólar está relativamente tranquilo y que ve que la inflación va a ser, no sé, 20%, digamos, y que no puede tomar un plazo fijo y dice, bueno, tengo el UVA. Los bancos le habían pedido que lo suprimiera, el central le dijo que no, lo único que anuló fue la tasa de precancelación, que era mínima, ahora pueden poner la que quieran, pero los bancos escondieron eso. De hecho, mira, te voy a decir un caso con nombre y apellido del banco. El banco que debe ser el más grande de la Argentina, el Banco Santander. Sí. Y lo digo porque si hay alguno de los mandos del Santander que me escuche. He estado hace horas con una persona que me dice, no puedo hacer el plazo fijo que vos me dijiste que era conveniente. ¿Por qué? Porque no puedo por home banking. A ver, búscalo escondido. No está. ¿Qué hizo? Habló por teléfono. ¿Qué le dijeron? Bueno, es una política comercial del banco, espere, llame dentro de un rato. Finalmente le hicieron el plazo fijo por teléfono. Más allá de la opinión que uno puede tener respecto a la seguridad informática que tiene el procedimiento de hacerlo por teléfono, que supongo que debe estar previsto, lo concreto de lo que quiere ese banco, el Banco Santander, es que esa persona se decepcione y haga un plazo fijo común. Ahora, el Banco Central eso lo sabe. Sin embargo, cuando sacó la disposición no le dijo a los bancos, usted la tiene que mantener en la plataforma de home banking. ¿Por qué? Porque tampoco quiere tener, pienso yo, tanta tirantes con el sistema financiero. Pero digamos que en lo monetario da la impresión que lo van llevando de manera bastante ortodoxa. Ha comprado muchos dólares, ¿no? Muchos dólares porque la decisión de devaluar y llevar el tipo de cambio a 800, esa es una decisión en la cual todo el mundo sabe que se tomaron un colchón porque tienen previsto hacer crawling peg, es decir, devaluar todos los días, no más del 2% por día a partir de enero. Bien, entonces el dólar está tranquilo, hay liquidaciones, está recuperando un poco de reservas, por supuesto que no es lo que sería necesario, pero digo, básicamente, en política económica no ha tomado medidas tan libertarias y disruptivas como había dicho el presidente, ¿no? Ya no se habla de la dolarización, ya no se habla de que el peso es solo excremento y que vamos a caminar hacia la moneda de los Estados Unidos. Ya no se dice voy a poner una persona encargada de cerrar el Banco Central. ¿Cuál es, creo yo, la idea que tiene el gobierno? Yo creo que Caputo, que es una persona que conoce de finanzas, es un malabarista de la finanza, se ha planteado una especie de puente de acá al mes de marzo-abril. De acá a marzo-abril la inflación va a ser, creo yo, no solo en diciembre, en enero y no sé si en febrero, muy alta. Y yo diría hay dos escenarios. Si pueden, van a llegar sin modificar el tipo de cambio de manera abrupta a marzo. A partir de ese momento, la entrada de los dólares de las exportaciones en una cosecha que nos va a dar probablemente 15.000 millones de dólares más que el año pasado, le va a dar una cierta tranquilidad. Mientras tanto, la inflación probablemente comience a morigerarse, básicamente como consecuencia, por un lado, de que están usando como ancla cambiaria al dólar, que va a estar en 800. Por otro lado, y me parece que eso es muy importante, porque la inflación, por más que el presidente dice que es un robo, que le roban a la gente, es uno de los elementos que le va a permitir ajustar las cuentas públicas. ¿Y cuándo? Por un lado, aquellos que perciben jubilaciones y pensiones, bueno, se van a enfrentar al problema que con una inflación alta van a ver licuados sus ingresos. Por otro lado, los empleados públicos también van a tener el mismo problema. Entonces, digo, en alguna oportunidad yo dije que había como 4 columnas para tener un plan antiinflacionario exitoso y un plan de estabilización. Uno era lo monetario, otro era lo cambiario, otro era lo fiscal y otro era la sustentabilidad política y la credibilidad de la sociedad. Entonces digo, en lo monetario están haciendo esto, que obviamente gente que conoce del negocio del sistema financiero y van, digamos, ordenando un poco. El problema de los pasivos remunerados del Banco Central, antes la ELIX, después PASES, se va resolviendo porque tienen una tasa negativa. El problema del tipo de cambio permanece en stand-by, digamos, porque pusieron un tipo de cambio alto.
Se va a reactivar las importaciones probablemente y eso también puede llegar a contribuir en algunos sectores que tenían una protección muy alta para que haya un poco más de competencia. Esa es la apuesta de llegar a abril, digamos. Eso, por supuesto, entraña riesgos. El riesgo, yo digo, es el cuarto pilar, el del volumen y la sustentabilidad política. Porque el riesgo es que si rompe demasiados puentes, tenga algunos problemas. Yo creo que hoy los opositores en realidad tendrían mucha dificultad en pararse al frente porque primero quedarían asociados a la expresión política que fue repudiada en las elecciones, que es la del kirchnerismo. Pero, y segundo, porque además está con todo el poder de una elección muy reciente, hace 10 días que ha asumido. Nos parece que hace más porque ha hecho muchos anuncios, muchas decisiones. Pero digo, me parece que es algo que debería ir teniendo presente. Eso lo vamos a ir viendo. Ahora, que fuera de duda vamos a tener profundización de la recesión, la vamos a tener. Que va a haber caída de los ingresos, sobre todo de los sectores que no pueden ajustar sus ingresos nominales, lo vamos a tener. ¿Se vieron en las ventas de Navidad? Se nota en las ventas de Navidad. Que vamos a tener seguramente esa caída del nivel de venta y caída del nivel de actividad. Va a caer la demanda agregada por caída de los ingresos y eso va a permitir que se morigere la tasa de inflación, también es muy probable. Ahora, el gobierno tiene por sí este puente angosto que va hasta abril. Para llegar, además de los aciertos de política económica, esperemos que acierte en las decisiones políticas. Hay un dato, o sea que si la inflación pega fuerte Sí. de acá hasta abril. Y bueno, hay mucha gente hay que va a que empezar evaluar. Bueno, mañana tiene además un desafío en la calle entre la CGT y el trotskismo. Parece ser que le van a hacer una manifestación. Nos vemos el año que viene. El año que viene nos vemos, Fonseca, y feliz año nuevo. Feliz año nuevo.